Las ciencias sociales. En este video vamos a hablar sobre las ciencias sociales, esas disciplinas fascinantes que se dedican a estudiar precisamente eso, al ser humano y todo lo que produce cuando se relaciona con otros. Y les anticipo algo, jóvenes. Al final de este video ustedes van a descubrir que son ustedes mismos objeto de estudio de estas ciencias. Así que prepárense, jóvenes, porque vamos a explorar juntos este tema tan interesante. Las ciencias sociales son disciplinas académicas que estudian al ser humano a partir de sus manifestaciones socioculturales. ¿Qué significa esto? Significa que estudian todo lo que producimos como resultado de nuestras relaciones sociales, nuestras actividades, nuestras instituciones como la familia o la escuela, nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestros símbolos. Déjenme ponerlo más simple. Si las ciencias naturales estudian las leyes de la física, la química o la biología, las ciencias sociales estudian las leyes de la conducta humana en sociedad. Estudian la naturaleza propia del ser humano, pero no desde el punto de vista biológico, sino desde cómo nos organizamos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Piensen en esto. Un átomo se comporta igual en Veracruz que en Japón, ¿cierto? Las leyes de la física son universales. Pero nosotros, los seres humanos, somos completamente distintos. Un joven de 17 años que vive aquí en México no piensa ni actúa exactamente igual que uno que vive en China, en Estados Unidos o en algún país de África. ¿Por qué? Porque cada uno está marcado por su contexto, su cultura, su economía, su historia. A esto le llamamos historicidad. Cada persona es producto de su tiempo y su lugar. Sus abuelos, por ejemplo, vivieron en un México muy diferente al que ustedes conocen. No tenían internet, no tenían celulares, sus formas de relacionarse eran otras, y esto hace que el objeto de estudio de las ciencias sociales sea complejo, variable y muchas veces tenga múltiples significados o interpretaciones. Les voy a dar un ejemplo muy cercano a su realidad. La forma en que ustedes se comunican con sus amigos. Hace 20 años, los jóvenes se veían en la plaza, se hablaban por teléfono de casa o se escribían cartas. Hoy, ustedes usan WhatsApp, redes sociales, hacen videollamadas. ¿Es mejor o peor? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿cómo y por qué cambiaron estas formas de comunicación? ¿Qué impacto tienen en sus relaciones? ¿Cómo transforman su identidad? Eso es lo que estudian las ciencias sociales. Ahora bien, ustedes podrían preguntarse, si el ser humano es tan complejo y cambiante, ¿cómo se estudia de manera científica? Y esa es una excelente pregunta. Las ciencias sociales no trabajan con opiniones o con yo creo que... No. Trabajan con métodos rigurosos, sistemáticos y científicos. Crean categorías y conceptos de análisis que son probados una y otra vez ante la realidad. Observan el comportamiento regular de los fenómenos sociales, buscan patrones, identifican tendencias.
Por ejemplo, los economistas han observado que cuando hay una crisis económica, las tasas de desempleo aumentan y muchas personas migran a otros lugares buscando mejores oportunidades. Esto no es casualidad ni una simple opinión. Es un patrón que se ha observado, medido y comprobado en diferentes países y momentos históricos. Y aquí viene algo muy importante que quiero que ustedes comprendan. Existen diferentes corrientes teóricas en las ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Que hay diferentes formas de mirar y explicar los mismos fenómenos sociales. Cada corriente teórica recomienda qué debe observarse y cómo debe interpretarse. Imaginen que varias personas están viendo la misma película. Una persona se fija en los diálogos, otra en la música, otra más en la fotografía, otra en el mensaje político. Todos están viendo lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Y al final, cuando se comparten lo que observaron, tienen una comprensión mucho más completa de la película. Así funcionan las diferentes corrientes teóricas en las ciencias sociales. Cada una aporta una mirada única que enriquece nuestra comprensión total del ser humano. Ahora déjenme hablarles de algo que me parece fascinante, la interdisciplinariedad. Como el ser humano es tan complejo, una sola ciencia no puede explicarlo todo. Por eso, las ciencias sociales trabajan en equipo. A esto le llamamos interdisciplinariedad. Diferentes disciplinas trabajando juntas para comprender un fenómeno. Les voy a poner un ejemplo muy actual y cercano. Imaginen que queremos estudiar lo que muchas personas de comunidades rurales están migrando a las ciudades. Para entender esto completamente necesitaríamos a la geografía humana, porque para comprender los espacios, los territorios, las distancias, a la economía, para analizar las aportaciones, para analizar las oportunidades de trabajo y las condiciones económicas, a la sociología, para estudiar cómo cambian las relaciones familiares y comunitarias, a la psicología social, para entender el impacto emocional de dejar tu lugar de origen, a la historia, para saber si esto ha ocurrido antes y qué consecuencias tuvo. ¿Ven cómo cada disciplina aporta algo? Solas nos dan información parcial, juntas nos dan una imagen completa. Eso es encontrar la unidad de lo diverso. Como dice el documento que estamos estudiando, comprender el hecho social como un todo complejo. Muy bien, ahora quiero presentarles a los protagonistas de esta historia. ¿Cuáles son las disciplinas de las ciencias sociales? Son muchas y cada una tiene un enfoque particular. Déjenme organizarlas para que ustedes las puedan comprender mejor. Primero tenemos a las disciplinas que estudian la interacción social. La antropología estudia el ser humano en toda su diversidad cultural. Se pregunta por qué existen tantas culturas diferentes y qué tienen en común. La historia analiza los acontecimientos del pasado para comprender el presente. Como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La geografía humana estudia la relación entre el ser humano y su espacio. Cómo transformamos el territorio y cómo éste nos influye. La economía analiza cómo producimos, distribuimos y consumimos los recursos. Por ejemplo, por qué unos países son más ricos que otros. La sociología estudia las sociedades, los grupos sociales y las relaciones entre personas. La politología o ciencia política se enfoca en el poder, los gobiernos, las leyes y los sistemas políticos. Segundo, tenemos disciplinas relacionadas con el sistema cognitivo humano, es decir,
cómo pensamos y nos comunicamos. La psicología estudia la mente, las emociones y el comportamiento humano. La lingüística analiza el lenguaje, cómo nos comunicamos y cómo el idioma moldea nuestra forma de pensar. Tercer, hay disciplinas que estudian la evolución de las sociedades. La arqueología, que investiga las sociedades del pasado a través de sus restos materiales, ruinas, objetos, herramientas, etc. La demografía, que estudia las poblaciones, cuántos somos, dónde vivimos, cómo crecemos. La ecología humana, que analiza la relación entre los seres humanos y nuestro medio ambiente. Y cuarto, tenemos a las ciencias sociales aplicadas, que éstas buscan ordenar o mejorar procesos prácticos. La administración, que organiza recursos en empresa y organizaciones. La pedagogía, que estudia la educación y los procesos de enseñanza. De hecho, la forma en que yo les estoy dando esta información de este video hoy es producto de estudios pedagógicos. La comunicación social analiza los medios de comunicación y cómo circula la información. Las relaciones internacionales estudian las relaciones entre países, los tratados y la diplomacia. Y muchas otras como la bibliotecología o la contabilidad. Además de estas, existen otras disciplinas cuyo estatus como ciencia es más debatido, pero que también contribuyen a comprender al ser humano. El derecho, la filosofía, el periodismo, el trabajo social, el urbanismo, entre muchas otras. Ahora, jóvenes, déjenme hacerles una pregunta. ¿Para qué les sirve a ustedes conocer sobre las ciencias sociales? Piensen en esto. Ustedes están aquí en este momento estudiando. Eso ya es un fenómeno social. La educación es una institución social creada por nosotros. El sistema de bachillerato existe porque en algún momento de la historia la sociedad decidió que era importante que los jóvenes, como ustedes de su edad, se prepararan para su futuro. Su acceso a esta educación está determinado por factores económicos, políticos y culturales. Pero va más allá. Cuando ustedes ven las noticias y escuchan sobre elecciones, están viendo ciencia política en acción. Cuando discuten sobre si un producto es muy caro, están hablando de economía. Cuando se preguntan por qué sus abuelos tienen ciertas tradiciones, están pensando como antropólogos. Cuando reflexionan sobre por qué a veces se sienten de cierta manera en grupo, están rozando a la psicología social. Las ciencias sociales no son algo abstracto de los libros, están presentes en cada aspecto de su vida cotidiana. Y lo más importante, estas ciencias no solo buscan entender cómo funciona la sociedad, sino también cómo podemos transformarla, cómo podemos mejorarla. Cuando ustedes identifican un problema en su comunidad y piensan en soluciones, están aplicando el pensamiento de las ciencias sociales. Cuando cuestionan una injusticia, cuando defienden sus derechos, cuando proponen cambios, están siendo científicos sociales en potencia. Permítame hacer un resumen de lo más importante que hemos visto en este video. Primero, las ciencias sociales son disciplinas que estudian al ser humano en su complejidad social y cultural. No estudian nuestro cuerpo, estudian cómo pensamos, cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos. Segundo, el ser humano es un objeto de estudio complejo porque somos cambiantes. Nuestro comportamiento depende de nuestro contexto histórico, cultural y económico. No somos iguales en todos lados ni en todos los tiempos. Tercero, estas ciencias utilizan métodos rigurosos y científicos. No se basan en opiniones, sino en observación sistemática, análisis de patrones y comprobación de hipótesis. Cuarto, existen muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales: historia, sociología, economía, antropología, psicología y muchas otras más. Cada una aporta una perspectiva única
Y cuando trabajan juntas de forma interdisciplinaria, nos dan una comprensión completa de la realidad social. Y quinto, lo más importante, las ciencias sociales no son materias aburridas en la escuela, son herramientas poderosas para comprender el mundo en que viven, los problemas que enfrentamos como sociedad y las soluciones que podemos construir juntos. Quiero cerrar esto con una reflexión para ustedes. Cada uno de ustedes es protagonista de la historia de que estas ciencias estudian. Cada decisión que tomen, cada interacción social que tengan, cada vez que se pregunten por qué las cosas son así, están poniendo en práctica el espíritu de las ciencias sociales. No acepten su realidad como algo inmutable o inevitable. Obsérvenla, analícenla, cuestiónenla. Pregúntense siempre el porqué de las cosas. Busquen patrones. Comprendan su contexto histórico y cultural, porque solo cuando comprendemos cómo funciona nuestra sociedad podemos trabajar para mejorarla. Las ciencias sociales les dan esa capacidad, la capacidad de ser ciudadanos críticos, informados y transformadores de su realidad. Así que jóvenes, los invito a que de ahora en adelante a mirar el mundo con ojos de científicos sociales, a preguntarse por qué las cosas son como son, a identificar problemas y a pensar en soluciones. Ustedes tienen el poder de comprender y transformar su sociedad, y ese poder comienza con el conocimiento que hoy les he compartido. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo.